Bien, vamos con el video 5. Este es el video 5 y yo espero que sea el último. ¿Ok? Vamos ahora a trabajar el video 5, que es este, con los libros. Los libros que fueron escritos para la iglesia y los libros que fueron escritos para Israel, para los judíos. No quiere decir, escuchen bien, no quiere decir que los libros que fueron escritos para Israel no sirvan. No. Eso no es lo que yo les quiero decir. No, eso no es así. No es así. Lo que yo les quiero decir a ustedes es que cuando Pablo predicaba el evangelio, Dios le fue revelando a Pablo el mensaje del evangelio donde quiera que él estaba predicando. ¿Tú me entiendes? Y Pablo el apóstol fue escribiendo sus cartas donde cuando Pablo fue a Corintios fue escribiendo primera y segunda de Corintios más adelante. Cuando Pablo fue a Roma fue revelando de Dios mensajes a Pablo y escribió sus cartas. Muchas cartas que Pablo escribió, las escribió estando preso en la cárcel también. Pero de todas maneras, donde quiera que Pablo predicaba a Éfeso, escribía a los efesios, a tesalonicenses, respondía preguntas en donde quiera, hasta que se llegara a formar el evangelio y las cartas que Pablo enseñó a las iglesias. Ahora, presten atención, porque vamos a ir a trabajar con los libros. Los libros, ¿ok? Los libros. Ok, vamos ahora. Los libros que Pablo escribió y los libros que Pablo no escribió. ¿Ok? Los libros que pertenecen a la ley, empiezan desde Génesis, comenzando desde Génesis y terminan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 51 al 60. ¿Ok? Perfecto. De Génesis hasta llegar a Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, 51 al 60. Ahí habla, todo lo que se habla de ahí es solamente para Israel, que tiene que ver con la ley y los profetas. Perfecto. ¿Ok? Escucha bien. De Génesis hasta Hechos. Quiere decir que incluye también, pues obviamente, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio de Juan y también parte de los libros el libro de Hechos. También una parte del libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, todo eso tiene que ver con Israel bajo la ley. Pablo no estaba ahí escrito. Pablo no escribió nada de eso. Aquí no se le habla a la iglesia. ¿Ok? Aquí no se habla a la iglesia. ¿Ok? La iglesia todavía no estaba aquí, todavía no estaba. ¿Ok? Ahora siguen prestando atención. De Hechos, capítulo 9, del 1 en adelante, de Hechos
9:1 en adelante, que vemos el llamamiento de Pablo, Pablo, en adelante, hasta llegar al libro de Filemón, habla del tiempo presente, que tiene que ver del tiempo de la iglesia. El tiempo presente actual en la presente dispensación de la gracia, en este tiempo. Pero aquí, bajo la ley, aquí, ¿qué es lo que yo te estaba diciendo aquí? Son los libros que hablan a Israel, no la iglesia. No es la iglesia de Cristo. No es el cuerpo de Cristo la iglesia. ¿Ok? De Hechos 9 hasta llegar al libro de Filemón, habla a las iglesias de hoy. Habla a las iglesias en el evangelio de la gracia. En el evangelio de la gracia que Dios le reveló a Pablo, que tiene que ver con la incircuncisión, mas no la circuncisión, es la incircuncisión. ¿Ok? De Hechos 9 hasta llegar a Filemón. Es donde se encuentra la doctrina y el evangelio que Dios le reveló a Pablo para las iglesias de hoy en día. ¿Ok? Vemos que en Hechos 9 en adelante Dios se le revela a Pablo a través de Ananías. Y en Hechos 9:15, Dios le dice a Pablo que para que le lleve el mensaje a los gentiles. Primero, Pablo tiene un gran interés de llevar el mensaje a muchos judíos. Sí, es verdad, muy cierto. Sí. Pablo le lleva el mensaje a muchos judíos con la intención de que muchos judíos que rechazaron el mensaje de Pablo y muchos judíos le dijeron a Pablo apóstata. Y ahí viene la palabra apostasía de llevar otro evangelio diferente. Entonces, muchos judíos rechazaron a Pablo en su mensaje. Son muy pocos los judíos que creyeron en Pablo, que creyeron en el mensaje de la fe. Son muy poquitos los judíos, porque hubieron judíos que sí creyeron en Pablo. Uno de ellos fue Bernabé. Uno de los judíos fue Bernabé que creyó en el mensaje de Pablo. Pero fueron muy pocos los judíos que creyeron en el mensaje de Pablo. Entonces, aquí en Hechos 9:15, Pablo comienza en tratar de llevar con los judíos y los gentiles para que los judíos conocieran la gracia. Entonces, presten atención en lo que yo voy a buscar aquí. Presten atención en lo que yo voy a buscar aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos 13, versículo 48. Ok, dice aquí Pablo. Los gentiles, oyendo esto, que viene siendo el evangelio de Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias. Dice que los gentiles se regocijaban y alababan al Señor. Glorificaban al Señor porque ellos eran salvos por la fe, no por la ley. ¿Ok? Entonces, de Filemón, de Hechos hasta Filemón, se encuentran las cartas de Pablo, que ahí están en el Evangelio. ¿Ok? Ahora escuchen bien, porque no he terminado. Todavía no he terminado todavía. ¿Ok? Todavía no he terminado.
Vamos a buscar aquí mismito en Hechos, pero casi llegando al capítulo último, casi llegando al último capítulo, que viene siendo el capítulo 28. Capítulo 28, comenzando con el versículo 26 hasta el 28. Ahora sigan oyendo, presten atención, oigan, listen to me, atiendan, listen. Dice, estas son las últimas palabras que Dios le reveló a Pablo, que le habló a Pablo, ya que muchos judíos rechazaron a Pablo en el mensaje de la fe, de la gracia. Aquí fue la última palabra que Dios le reveló a Pablo, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído ellos oyen y no entienden, y viendo ellos ven y no perciben, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cejado para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane, Dios los sane, ¿ok? Sabed pues, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Versículo 28, aquí está. Sabed pues que a los gentiles le es revelada esta salvación y ellos oirán. De ahí para adelante vemos que Dios le dice a Pablo, Pablo, ya, no intentes más con los judíos. Los judíos te van a seguir persiguiendo, los de la circuncisión te van a seguir persiguiendo, te van a seguir odiando, te van a seguir rechazando, vituperando, avergonzando. Déjalo. Yo trabajaré con ellos en la gran tribulación. Sigue trabajando tú con los gentiles, con el evangelio de la incircuncisión. Y Pablo siguió ahí con el evangelio de la circuncisión. ¿Okay? Ahora, escuchen bien. De Hechos hasta Filemón está las cartas del evangelio de la gracia para la iglesia hoy en día. Ahora escuchen bien. ¿Por qué? Porque de Hebreos, que la carta de Hebreos no se sabe quién es el autor específicamente, no se sabe con seguridad quién escribió Hebreo, pero la carta de los Hebreos está escrita a los mismos hebreos del Antiguo Testamento que tiene que ver con la circuncisión. ¿Ok? Tiene que ver con la circuncisión. La carta de los Hebreos no habla a la iglesia. La carta de los Hebreos le habla a los mismos hebreos. El autor de no tengo tiempo porque para yo hablar de hebreo necesito hacer un video aparte. Así que no me provoque. No me provoque que yo haga un video aparte para hablar de hebreo. Ok, no son bromas. Cariñosamente, perdóname, es una broma cariñosamente en mi parte. Estoy bromeando cariñosamente con ustedes. La carta de Hebreo se le escribió a los hebreos y relacta. Hebreos relacta y habla entre el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la ley, los sacerdotes, la ley y los sacerdotes de Abraham, la ley, los sacerdotes, los sacrificios de la ley de expiación, y también tiene que ver con Hebreo, también habla acerca del tiempo futuro que tiene que ver con el día del juicio de la gran tribulación. Todo eso tiene que ver con el libro de Hebreo. Habla una combinación del Antiguo Testamento y habla una combinación del tiempo futuro que Pablo aquí lo escribe. Pablo lo escribe aquí en Efesios. En Efesios 2, versículo 7. Versículo 7, Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es la siguiente. Sigan ahí. No se me vayan, que el mensaje está buenísimo. Sigan ahí. Permanezcan ustedes ahí. Cuando Pablo habla en Efesios 2:7, para abundar en gracia, y habla Pablo de los tiempos venideros, Pablo está hablando acerca de la circuncisión, que tiene que ver con la gran tribulación en adelante. La gran tribulación hasta el reinado milenial en adelante, que no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia se va en el rapto, nada que ver. Cuando Pablo habla de los tiempos venideros, y Pablo dice nosotros. Observa que Pablo está hablando aquí un pronombre. Y nosotros tenemos que considerar los pronombres que la Biblia habla, porque la Biblia, especialmente en el libro de Efesios también, la Biblia, Pablo usa la palabra nosotros, y también en Efesios Pablo usa la palabra ustedes, que viene siendo otro pronombre más. ¿Ves? Estas dos palabras son pronombres. Cuando Pablo habla nosotros, Pablo se incluye a él mismo, porque Pablo es parte también de las 12 tribus de Israel. Pablo es un judío. Pablo es judío que trasciende de la tribu de Benjamín. Es parte de las 12 tribus, que es la tribu de Benjamín. Y las 12 tribus estarán en un tiempo futuro. Cuando Pablo habla en Efesios 2:7, él está hablando nosotros el plan de Dios para Israel. ¿Por qué? Porque solamente Pablo, siendo judío, parte de la tribu de Benjamín, pero Pablo, aunque tuvo el mensaje del evangelio a los gentiles, sí, es verdad, Pablo tuvo el evangelio para los gentiles, pero el origen de Pablo siempre fue judío. Solamente que el mensaje de Pablo fue para los gentiles, para llevar el evangelio. ¿Ok? Pues entonces Pablo dice en Efesios 2:7, para anunciar el mensaje del evangelio, que es el evangelio de reino bajo la ley, a ellos. Y Pablo se incluye diciendo nosotros. Pero cuando Pablo anuncia ustedes, Pablo habla la palabra ustedes refiriéndose a la gracia, a los gentiles. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios, capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios, dice, ustedes son salvos por gracia, en comparación a los judíos, que ellos fueron llamados primero, predestinados primero que los gentiles. ¿Me estás entendiendo? Porque hay una diferencia entre los pronombres. Nosotros, Pablo se refiere a los judíos. Ustedes, Pablo señala a la iglesia, a los gentiles que se convirtieron a Cristo. ¿Okay? Ahora, presten atención. Sigan oyendo, sigan escuchando. ¿Ok? ¿Ok? De Hebreo hasta llegar a Apocalipsis, se habla a la antigua dispensación, que se está hablando a la ley. Que aquí, de Hebreos hasta Apocalipsis, Pablo no escribió ese libro. Pablo no escribió esos libros, no tiene nada que ver con la iglesia. Todo lo que se habla de Hebreos hasta Apocalipsis pertenece a Israel. Y nosotros, la iglesia, no somos el Israel de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia se compone entre las mismas 12 tribus de Israel, que también salen los judíos. La iglesia de Cristo se compone tanto de judíos como gentiles que creyeron en Cristo. Solamente los que creyeron en Cristo. Si no creyeron en Cristo, no son llamados iglesia. Sea gentil o sea Israel, no es llamado iglesia, ¿ok? Solamente es llamado iglesia los que creyeron en Cristo.
Pero de todas maneras, el plan de Dios, comenzando desde Hebreos hasta Apocalipsis, el plan de Dios es trabajar con Israel, no es con la iglesia, con nosotros en estos tiempos presentes, ¿ok? Ahora, sigan escuchando, sigan porque no he terminado. Vamos a ir a Romanos, un momentito, capítulo 16. Romanos capítulo 16, comenzando con el versículo 25 y 26. Escuchen bien. Dice, Romanos 16, 25 y 26. Al que puede confirmarles según mi evangelio. ¿Por qué Pablo dice mi evangelio? Porque Dios le revela a Pablo el evangelio de la incircuncisión, que es la gracia, y Pablo le llama mi evangelio, porque es para los gentiles. ¿Ve? Es para nosotros la iglesia. Nosotros podemos llamar al evangelio mi evangelio, porque ese evangelio que Dios le revela a Pablo es para nosotros la iglesia en estos tiempos. Lo que no somos judíos, lo que somos lo de la incircuncisión. La incircuncisión, ¿ok? Y Pablo le llama mi evangelio, ¿ok? Dice Pablo, al que puede confirmarle según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había manifestado oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, sea dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Aquí en el versículo 26, Pablo termina diciendo que el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la circuncisión, tiene que ser dado a conocer a las naciones completas hasta que venga el rapto, hasta que venga el arrebatamiento del rapto. Tiene que seguir anunciando ese evangelio que Pablo lo está llamando aquí. Pablo lo está llamando como el evangelio de la incircuncisión, que un sinónimo es el evangelio de la gracia. En Hechos 20:24. Este evangelio de la gracia, que es lo mismo de la incircuncisión, lo mismo, tiene que ser anunciado a todas las naciones. Y dice Pablo aquí, para que obedezcan a la fe. Quiere decir que ese evangelio es para que obedezcan. Obedezcan. Para que todos obedezcan para ser salvos. Obedezcan. No, que yo sigo el evangelio de la circuncisión. Pues si tú sigues el evangelio de la circuncisión por la ley, estás perdido, mis queridos hermanos. Porque ahora el evangelio de la circuncisión, que es de los judíos bajo la ley, ya no está vigente, ya no está presente, sino que será levantado nuevamente. Ese evangelio será levantado nuevamente después que pase el rapto de la iglesia. Cuando ocurra el rapto en la plenitud de los gentiles, vuelve otra vez el evangelio de los judíos Israel, que es aquí en este tiempo futuro. Pero nosotros estamos bajo el evangelio de la gracia o de la incircuncisión. Y dice Pablo en Romanos 16, 25 al 26, para que se obedezca. Es para que se obedezca, para que se predique. No todas las iglesias conocen ese evangelio, porque muchas iglesias están haciendo mezclas de dos evangelios. Muchas iglesias están metiéndose al Apocalipsis. Están diciendo que la iglesia estará en la gran tribulación. Están hablando, diciendo que todo lo que va a pasar en la gran tribulación pasará en el tiempo de hoy. No, Señor. El hecho de que hay muchos acontecimientos proféticos que se han cumplido para Israel, es cierto, no indica que las profecías
para Israel se ha cumplido. Los eventos proféticos que hoy en día estamos experimentando solamente es un adelanto de lo que va a ocurrir para Israel. Pero el hecho de que estamos experimentando esos eventos proféticos que van a ocurrir para Israel no quiere decir que ya empezó la gran tribulación. Te lo digo con mucho respeto, hermano, porque muchas iglesias han empezado a decir que la guerra entre Ucrania e Israel y Ucrania ya significa que ya se cumplió la profecía. La guerra entre Ucrania y Israel, y no importa qué guerra hubiera hoy, no significa que las profecías se han cumplido para Israel. Eso no significa eso. La gran tribulación se cumplirá luego que la iglesia suba. La iglesia de Cristo en estos tiempos, el Evangelio de Gracia, tiene que subir para que entonces vayan poco a poco cumpliéndose las profecías hasta llegar a la gran tribulación. Hay que obedecer ese evangelio, porque si no obedecemos caeríamos en apostasía. Por eso es que Pablo habla en Tesalonicenses de apostasía y en Timoteo, porque la apostasía revela que hoy en día la iglesia está bajo la circuncisión, que tiene que ver con la ley y los profetas, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con Israel. Y Pablo le llama eso apostasía. Es tiempo de reflexionar. Reflexionemos, iglesia, y no estemos errando del evangelio. Ubiquémonos en un solo evangelio. Un abrazo para ti. Y tomen este mensaje como un mensaje de amor y de reflexión. ¿Ok? Ustedes son una iglesia maravillosa y los amo mucho, pero es tiempo de reflexionar y que vamos a estar obedeciendo un solo evangelio. No es entrando en dos evangelios, en dos periodos de tiempo diferentes. No, Dios no quiere eso. Lo veremos. Dios te cuide.